Hermanos, vamos a la palabra de Dios, a el libro de Josué, al capítulo 24. Josué capítulo 24. Y de la porción que vamos a ver, he sacado 4 resoluciones para nosotros servir a Dios en el año 2019. 4 resoluciones que podemos encontrar en este pasaje y nos van a ayudar a servir a Dios en el año 2019. Así que Josué capítulo 24. Dice así la palabra de Dios. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob, y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestro padre de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestro padre hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo lo entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balá, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo lo entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales lo arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra que hemos leído. Señor, deseamos que en este momento, Señor, tú nos hables, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Tu siervo, Señor, reconociendo su incapacidad, su impotencia, su indignidad para tomar tu santa y bendita palabra en su boca, acude a ti, para que sea tu Santo Espíritu que nos ministres en esta tarde. Señor, prepara nuestros corazones para ser receptivos a la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, en este discurso que Josué pronuncia, resalta 4 características que yo quiero que la tomemos como resoluciones en nuestras vidas para servir a Dios. Este discurso tiene lugar en una ciudad cananea llamada Siquén, allí a la ladera del monte Ebal y el monte Gerizim. Josué convoca a las 12 tribus de Israel. Y de dentro de las 12 tribus de Israel llama a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales. Es decir, la dirigencia del pueblo, Josué la llama y todos allí vienen a la presencia de Dios. Es importante resaltar esto, porque en esta tarde también nosotros no estamos en Siquén o en Siquén, estamos aquí en Providence. Y debemos saber que no hemos venido ante la presencia de un predicador. No hemos venido ante la presencia de un hombre. Ni tampoco el predicador ha venido ante la presencia de una sala. Todos los aquí presentes hemos venido a la presencia de Dios. No es Josué quien va a hablar al pueblo. Es Dios quien va a hablar al pueblo a través de Josué. Esto, hermanos, debemos tenerlo siempre presente cuando venimos a la casa de Dios. No hemos venido a presentarnos delante de ningún hombre. Hemos venido a presentarnos delante de la presencia del Dios Altísimo, sublime y excelso. Y es en ese ambiente que Josué pronuncia este gran discurso. Ahora, Josué, al igual que Moisés, tenía una gran preocupación por el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 31, capítulo 32, capítulo 33, encontramos allí la despedida de Moisés. Y la preocupación de Moisés era qué iba a hacer el pueblo después que él muriera. Y podemos ver una exhortación prácticamente similar a la que Josué da en este discurso o en este mensaje. Yo no sé si a usted se le dijera el día en que va a morir, ¿qué usted haría? Pero si fuese una persona sensata, usted reuniría a su familia, a sus hijos, y usted le aconsejaría, usted le exhortaría acerca de qué cosas
ellos debían hacer después de su partida. Y es lo que Josué está haciendo aquí. Josué estaba sumamente preocupado qué iba a hacer Israel después que él muriera. Y es por eso que reúne al pueblo aquí en Siquem para exhortarle y animarle. Ahora, Josué comienza su discurso, los primeros 13 versículos lo utiliza para hacer una síntesis o una breve historia del trato que Dios le había dado a esta nación. Y yo quisiera que todos los que estamos aquí presentes hagamos una parada y meditemos, pensemos cómo Dios nos ha tratado a nosotros desde el día en que Él nos salvó. Hermano, con una actitud de agradecimiento hacia Dios, piense y medite en todas las cosas que Dios ha hecho por usted durante todos estos años. Y Josué comienza su historia en el origen de la nación de Israel. ¿Dónde tiene Israel su origen? ¿En quién tiene esta nación su origen? En un hombre llamado Abraham. Y quisiera decirle, no solamente Israel tiene su origen en Abraham. Los árabes o los ismaelitas también tienen su origen en Abraham. Vemos dos grandes pueblos que están inclusive enfrentados, los árabes y los judíos, que tienen su origen en Abraham. Ahora, Josué comienza a recordarle al pueblo de dónde Dios sacó a Abraham. Y hice una lista de al menos 12 verbos que comunican las acciones que Dios hizo a favor de este pueblo. Todos sabemos que en una oración el verbo es la parte de la oración que comunica acción. No puede haber una oración si no tiene un verbo. Y cada uno de estos verbos comunican algo que Dios hizo con la nación de Israel. Primero vemos que Dios dice que Él tomó a Abraham. Dice que tomó a Abraham. ¿De dónde? De la tierra de Ur de los caldeos. De allí de la Mesopotamia. Pero no solamente lo tomó. Dice, traje a Abraham. Después dice que Dios aumentó a Abraham. Y puede ir viendo el pasaje ahí versículo por versículo. No puedo dar detalle de cada uno de los versículos. Pero lo que quiero resaltar es lo que Dios ha hecho por esta nación. Hermanos, si hay un texto de la palabra de Dios que evoca, que presenta la soberanía de Dios de una manera tan clara, es este texto. Pues habla de cosas que Dios hizo por esta nación. En ningún momento vemos esta nación haciendo algo para alcanzar la posición a que Dios la ha elevado. Igualmente, ninguno de los que estamos aquí hemos hecho algo para estar en la posición en que Dios nos ha colocado. Dios en su soberanía hace esto con esta nación, como también lo ha hecho con cada uno de nosotros. Fíjense, toma a Abraham, trae a Abraham,
aumenta a Abraham, es decir, los descendientes de Abraham lo multiplica hasta hacerlo una gran nación. Le da a Abraham a Isaac, pero a Isaac también le da dos hijos, a Esaú y a Jacob. Vemos a Dios aquí tomando, trayendo, aumentando. Pero los hijos, Jacob desciende con su familia allá a Egipto. ¿Qué hace Dios? Envía, el verbo enviar, envía a Moisés. Los israelitas no salieron de Egipto por cuenta propia. Dios envió un libertador, a Moisés. Pero luego dice que sacó a Israel de allí, de la esclavitud de Egipto. Dios lo sacó a ellos. Ellos no salieron voluntariamente de Egipto. Dios lo sacó con mano poderosa y fuerte. Luego dice la palabra de Dios que puso una acción que viene de parte de Dios. Puso oscuridad entre Israel y los egipcios cuando los egipcios lo perseguían allí hasta llegar al Mar Rojo. Dice que el siguiente verbo, hacer, hizo venir el mar sobre los egipcios. Pero luego dice, introdujo al pueblo a la tierra de los amorreos. Entregó a los moradores de los amorreos en la mano de los israelitas. No fueron los israelitas que tomaron a los amorreos. Dios lo entregó en sus manos. Dios destruyó a 7 naciones por causa del pueblo de Israel. No lo hicieron ellos con su espada, lo hizo Dios. Lo libró. Dios libró a Israel de la mano de Balac, aquel rey que llamó a Balaam para que maldijese el pueblo. Hermano, ¿qué nos comunica todo esto? Que en ese momento, en el lugar donde Israel estaba, debía reconocer que ellos habían sido beneficiados de la mano protectora de Dios. Ellos no hicieron nada para estar en la posición y el lugar donde estaba. Dios lo había bendecido grandemente. Y hermano, ahora vamos a nosotros, a la iglesia. ¿Eres alguien hoy día? ¿Somos alguien en este momento? Si somos algo, hermano, es por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Así como Dios sacó a Abraham de allí, de aquella tierra de la Mesopotamia, de la idolatría allí imperante. Abraham no salió de la Mesopotamia por cuenta propia. Abraham un día no dijo, voy a salir de aquí, este lugar no me gusta porque son idólatras. No, Abraham era un idólatra al igual que su padre. Dios tomó a Abraham y lo sacó. Hermanos, nosotros salimos del mundo, salimos de ese mundo de tinieblas. No porque nosotros quisimos, sino porque Dios en su soberanía, por pura gracia, nos tomó y nos sacó de ahí. Y dice la palabra de Dios que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó del pecado. Dios nos dio. ¿Qué Dios tan generoso como nuestro Dios? Dios siempre nos está dando. Allí a Abraham le dio descendencia, pero a nosotros nos ha dado aún algo más grande que lo que le dio a Abraham. Él nos dio a su Hijo amado, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos ha dado herencia en Cristo Jesús. Ahora bien, mis hermanos, Dios habiendo hecho eso por esta nación,
Dios habiendo hecho eso por nosotros, por la iglesia, de la cual dice Pablo que nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Hermano, Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Y si nosotros no lo reconocemos, somos ingratos. Allí en Génesis capítulo 12, en este mismo lugar, en Siquem, donde ellos están, Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le hace todas estas promesas a Abraham de lo que iba a hacer con Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Y los años fueron pasando. No sé cuántos años habían transcurrido, probablemente algunos 700 años o más. Pero Dios vuelve a reunir aquí al pueblo en Siquem. Y el pueblo puede ver cómo Dios había cumplido con su palabra. En el discurso anterior que también Josué da al pueblo, dice en el capítulo 23, verso 14, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Hermanos, Dios no había faltado a una sola palabra, con punto y coma. Había cumplido todo lo que le había prometido hasta esa nación, hasta ese punto. Dios había cumplido con todas sus palabras. Por eso dice en Timoteo que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Él siempre cumple sus promesas. Ahora, miren la transición o cómo el cambio que hay aquí. Después de Josué enunciar todas estas bendiciones, todas las cosas que Dios había hecho por esta nación, entonces vienen las demandas de Dios hacia este pueblo. Casi siempre a nosotros nos gustan los privilegios. Casi siempre nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Siempre estamos reclamando nuestros derechos, pero no cumplimos con nuestros deberes. Así es la naturaleza del ser humano. Siempre como todo para él, pero nada para el otro. Eso forma parte de nuestra pecaminosidad y de nuestra ingratitud. Bueno, entonces Dios aquí tiene su demanda para este pueblo. Y esta demanda que Dios le ha hecho a este pueblo, mi deseo es que cada uno de nosotros la convirtamos en resoluciones para nuestras vidas y vivir conforme a ellas en el año 2019. ¿Para qué Dios hizo todas estas cosas con este pueblo? Pregunto, ¿solamente porque Dios quería hacer de Israel una gran nación?
Solamente porque Dios quería salvarlo, lo libertó de la esclavitud de los egipcios. Solamente para que ellos fueran a esa tierra y habitaran en seguridad, disfrutando de todas las bendiciones materiales de esa tierra que Dios le había dado. No, mis hermanos. Dios tenía un propósito para con ese pueblo. Como igualmente con nosotros, Dios tiene un propósito. Y muchas veces nosotros deberíamos preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, ¿qué tú exiges de mí? Por lo que tú has hecho en mi vida, por la manera en que tú me has bendecido, como tú me has colmado de tantas cosas que yo no merezco. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Esas fueron las palabras del apóstol Pablo cuando iba hacia Damasco persiguiendo los cristianos que allí en la arena del desierto es arrojado. Y Pablo le hace esta pregunta: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está el pueblo y ha reconocido, me imagino que su silencio reconoce que todas estas cosas que Josué ha dicho hasta este momento en su discurso son reales. Pueden ver a su familia allí habitando segura. Pueden ver la tierra de ese lugar, los frutos de ese lugar. Qué feliz estamos aquí. Es verdad, Dios ha cumplido con su palabra. Pero Señor, ¿qué tú quieres realmente de nosotros? Verso 14. Y ahí vamos a encontrar 3 de las 4 resoluciones. Dice el versículo 14: ahora pues, como si Josué está uniendo lo que había dicho anteriormente con esta declaración, con esta conjunción. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí Josué está presentando condiciones o demanda que todo aquel que quiera servir a Dios tiene que cumplir, tiene que hacer. Mucha gente hoy día quiere servirle a Dios, pero quieren servirle a Dios a su manera. Quieren servirle a Dios como ellos piensan, como ellos creen. No, mis hermanos. Dios pone condiciones para servirle a Él. Y esas 4 demandas que la he tomado como resoluciones para que nosotros la realicemos en este próximo año que viene. La primera es temer a Dios. Vamos a resolver en esta tarde, en este momento, que vamos a temer a Dios. La segunda resolución es que vamos a servir a Dios con integridad y verdad. La tercera resolución que debemos tomar en esta tarde es que debemos quitar los dioses que están en medio de nosotros. Y la cuarta resolución es que debemos servir a Dios en santidad. Probablemente ya usted haya realizado, confesionado su lista de resoluciones para este año. No sé si estas resoluciones están ahí incluidas, pero si no la están, hágame el favor, póngala arriba, y la demás póngala como secundaria, pero ponga estas resoluciones como primaria. Si usted
desea, si usted quiere servirle a Dios. La primera resolución: hoy resuelvo vivir y servir a Dios bajo su temor. Hoy resuelvo vivir y servir a Dios bajo su temor. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa reverencia, admiración, reconocimiento, adoración. Es decir, que cuando nosotros decidimos vivir bajo el temor de Dios, nosotros reverenciamos a Dios, admiramos a Dios, reconocemos a Dios, adoramos a Dios. Hermano, dice la Biblia en varias partes, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Libro de Salmos, capítulo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Una persona entendida es aquella que practica los mandamientos de Dios. Y ese es el temor de Dios. Ese es el temor a Dios. Hermanos, practicar sus mandamientos. Vivir conforme a su palabra. Aquella persona que no teme a Dios no toma en cuenta la palabra de Dios para su vida. Escucha la palabra de Dios, no hace nada con ella. Pero aquel que reconoce que es palabra de Dios, tiene temor y la pone en práctica en su vida. Hermano, nuestro servicio a Dios debe ser un servicio con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. He escuchado, triste y lamentablemente, algunos cristianos decir: no, en el Antiguo Testamento el temor de Dios era cuando allí estábamos en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Ese Dios que encuentra en el Antiguo Testamento es un Dios de justicia, pero el Dios del Nuevo Testamento no, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Como dijo un famoso predicador: mentira del diablo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios no rebaja su justicia en el Nuevo Testamento. Dios no rebaja su santidad en el Nuevo Testamento. Dios no rebaja sus mandamientos en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Hermanos, la ruta que conlleva la destrucción de un ministerio es descuidar el temor a Dios. Cuando nosotros perdemos el temor a Dios, ya no consideramos a Dios en las cosas que vamos a hacer.
Ya no consideramos a Dios en nuestro servicio. El derrotero de un creyente es cuando deja de temer a Dios y a su palabra. Es cierto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto que no vamos a perder nuestra salvación, pero si persistimos en vivir al margen del temor de Dios, Dios nos va a disciplinar, aunque sea con la misma muerte. ¿O acaso no lo hizo? Corintios 11. A la iglesia de Corintios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente. Algunos estaban enfermos, a otros estaban debilitados y ya otros Dios lo había matado. Nuestro Dios es un Dios que hay que servirle con temor y temblor. Miren, la marca de los grandes hombres de Dios a través de la historia es que fueron hombres temerosos de Dios. Abraham fue un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué de Job? Es el mismo Dios que dice acerca de Job que Job era un hombre temeroso de él. Job capítulo 1, verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Es Dios que está dando testimonio de Job. Hermano, no puede servir a Dios si no tiene temor de Él. Eso muestra la condición de la iglesia existente de hoy. Creo que la iglesia ha perdido el temor a Dios. Los ministros del Señor han perdido el temor a Dios. Los que sirven a Dios han perdido su temor. Y es por eso que venimos a la presencia de Dios y nos presentamos como querramos. Es por eso que no nos preparamos previamente para venir a la presencia de Dios. Y hacemos las cosas como si las estuviéramos haciendo para un cualquiera. No, hermano. Y eso pasa cuando se pierde el temor de Dios. Hermano, vamos a resolver en este año a ser temeroso de Dios, a temer a Dios y a su palabra. No estoy diciendo que le vamos a tener terror a Dios, no. Yo no le tenía terror a mi padre, pero yo le tenía temor a mi padre terrenal. Mi padre terrenal era un hombre recto, pero él me amaba. Yo cuando lo veía, yo no le salía corriendo. Él me sentaba en su pierna. Recuerdo que nos cantaba de noche. Mi hermana Teodosa que está ahí sabe que nos sacábamos silla y mi papá se ponía a cantar y yo sentado en la pierna de él. Yo no le tenía terror a mi papá, pero cuando mi papá me decía algo, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo temía a él. Hermanos, es verdad que la Biblia dice en 1 de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero la Biblia reiteradamente está hablando de que debemos temer a Dios. No temerle terror, pero sí temor. Vamos a ver entonces la segunda resolución que encontramos en este texto, en el verso 14. La segunda resolución es que debemos servir a Dios con integridad y verdad. Fíjense, dice en la siguiente parte del versículo: y servirle con integridad y verdad.
¿Qué significa esta palabra integridad? Viene de la palabra latina, del latín integritis, y que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Esta palabra se deriva también del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Hermanos, cuando hablamos de integridad, es algo que se mantiene intacto, es algo que está en su totalidad, se parece mucho a la palabra perfecta, que está completa, algo que está completo, que tiene su totalidad. Pero también se usaba para describir la pureza de una virgen. Hermanos, si Israel quería servirle a Dios, tenía que hacerlo con integridad y verdad. No podía contaminarse con las demás naciones. Si nosotros queremos servir al Señor y resolvemos en esta tarde servir al Señor, no podemos contaminarnos con este mundo ni con las cosas de este mundo. Si algo falta en muchos hombres, mujeres y jóvenes que sirven a Dios, es integridad en la vida de ellos. ¿O acaso usted no oye todos los escándalos que se suscitan cada día acerca de líderes evangélicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esos hombres que que hacen titulares en los periódicos y en la noticia? Vemos que un común denominador, que no eran hombres íntegros. Faltaba integridad en la vida de ellos. Hermanos, no debemos pretender servir al Señor si en nosotros no hay integridad. Renuncia a eso. No quiera hacer como hicieron los hijos de Aarón cuando entraron allí al tabernáculo. No temieron a Dios, pero tampoco eran íntegros. No quiera, y por eso Dios lo mató allí en el lugar santísimo. No quiera hacer como hicieron los hijos de Elí. No eran hombres íntegros. Y en un día Dios lo mató a los dos, y también Elí se fue de paro, el papá. Hermano, el servicio a Dios debe ser un servicio con integridad. Salmo capítulo 33, verso 1 dice: alegraos, oh justo, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. También dice en otro salmo: adorad a Jehová. Pero adorarlo ¿cómo? En la hermosura de la santidad. Cuando veamos ese punto de la santidad. Pero quise traerlo ahora, hermano. No podemos adorar a Dios. No debemos adorar a Dios si no hay integridad en nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí aquí estar predicando si mi vida está siendo cuestionada por los que están ahí sentados? Si mi vida está siendo cuestionada por los que me conocen. Si mi vida es cuestionada por mi esposa, si mi vida es cuestionada por mis hijos, si mi vida es cuestionada por mi compañero de trabajo. Dios quiere ver integridad en mi servicio. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Tú quieres formar parte del coro de la iglesia? Tú debes vivir en integridad. Ahórrate eso. No quieras subir de aquí arriba a cantar, aleluya, gloria a Dios, y Dios ve tu corazón, sabe que tú no eres una persona íntegra. Renuncia a eso. Ahora, cuando una persona íntegra eleva su cántico al cielo, eso es un olor fragante delante de la presencia de Dios. Pero si no vive en integridad, es un olor desagradable.
delante del trono de Dios. Pero también dice que debemos servir a Dios en verdad. En esa misma resolución. Servir a Dios con integridad y verdad. Esta palabra verdad, un buen significado que conseguí de ella es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Hermano, y es que las cosas que hacemos en nuestro servicio tienen que ir en conformidad con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que Dios dice en su palabra, con lo que estamos experimentando. Pero muchas veces no es así. Y ese servicio no es en verdad. Si yo subo a este púlpito a hablarle a los matrimonios de esta iglesia, pero que deben amar, los esposos deben amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Si yo le digo a las esposas que deben respetar a su marido, pero yo no vivo eso en mi casa con mi esposa, yo soy un hipócrita. Si hay algo que provocó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, fue las actuaciones que hacían los fariseos. Eran verdaderos actores, eran hipócritas. Hermano, en esta tarde vamos a resolver servirle a Dios con integridad y con verdad. El año está a punto de comenzar el nuevo año, pero tenemos tiempo para eso. Oh, la integridad de Daniel. Hermanos, que cuando nosotros seamos examinados como Daniel fue examinado, como fue enjuiciado allí en el capítulo 6 por sus enemigos. Hermanos, rodearon a Daniel, pero no lo acorralaron. Y no podían acorralarlo porque no tenían ni una sola cosa mala decir a causa de Daniel y de su servicio al rey. Y si nos examinan a nosotros como examinaron a Daniel, ¿hay integridad en nuestras vidas? ¿Hay verdad en lo que hacemos? Hermano, muchas veces en nuestro servicio a Dios no hay verdad, no hay integridad. Porque decimos que lo hacemos para Dios, pero realmente no es para Dios. Muchas veces lo hacemos para nosotros mismos, buscando la popularidad, el reconocimiento, la gloria de los hombres. Y ese servicio no es válido delante de Dios. Si tú tienes algún ministerio en la iglesia, que desea el púlpito, desea cantar, asegúrate que lo va a hacer para Dios, no para ti o para los hombres. Resolvemos, hermano, en esta tarde, hoy resuelvo que voy a servir a Dios con integridad y verdad. Ahora, la tercera demanda que la he puesto como una resolución está en ese versículo, cuando Dios le dice al pueblo: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Hermano, es increíble. Pero nosotros vemos que Abraham sirvió allá en Mesopotamia a los dioses que había en aquella tierra. Ahora el pueblo está aquí y tiene los dioses de allá de la Mesopotamia y también tiene los dioses de los amorreos. Y Dios le dice a ellos: si queréis servirme a mí, tiene que quitar los dioses que están en medio de ustedes, porque así no puede servirme.
cuando Dios le entrega el decálogo, es decir, los 10 mandamientos a Moisés, los 2 primeros mandamientos tienen que ver con esto. Dice el verso 3 de Éxodo capítulo 20: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Verso 4: no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hermano, no hay algo que provoque más a Dios que la idolatría. Dios considera que todo aquel que hace un ídolo, todo aquel que tiene otro Dios en su vida que no sea Él, eso es un acto de aborrecimiento a Dios. Todos sabemos, todos los dioses que tenían esas naciones, pero ellos no eran dioses. Ellos no eran Dios, porque Dios lo destruyó a todas esas naciones. Sus dioses no pudieron librarle. Ahora, la pregunta es, no allí en Siquén, sino aquí, en este lugar, aquí en Providence, ¿cuáles son los dioses que hay en nuestras vidas que nos impiden servirle fielmente a Dios y que tenemos que sacarlo, tenemos que quitarlo y destruirlo? Hay dioses, hermano, en nosotros. Vamos a citar algunos de esos dioses. El Dios de la fortuna, el Dios del todopoderoso dólar, el Dios que nos impulsa a nosotros a hacer grandes sacrificios, a trabajar tiempo extra para servirle a ese Dios. Es el Dios al cual estamos sirviendo. El Dios del placer. Vivimos una sociedad que va en búsqueda del placer y parece que hay muchos cristianos que también que su satisfacción es buscar el placer. Hay otro Dios, el Dios del yo. Su doctrina es el yoísmo. El Dios de la realización personal. Primero yo, después yo. Y si hay un poquito de tiempo, yo. Ese es el Dios yo. Pero también tenemos el Dios del entretenimiento. Y ese Dios sí ha hecho daño a esta nación. El Dios del entretenimiento. Recuerdo en una ocasión, William y yo estábamos ahí donde vive mi madre y estábamos ahí abajo. Y yo le decía a William, mira, tú ves ese templo, tú ves eso que te hicieron una iglesia, tú ves, esa era otra iglesia. Yo no sé si él recuerda eso. Y tú sabes lo que pasaba. Y es que cuando llegaba el domingo, todos los residentes de aquí de Providence, tempranito, todos para la iglesia. Uno para una iglesia quizá metodista, otra para una anglicana, otra para otra presbiteriana, pero todo el mundo para la iglesia. En ese entonces esta nación no tenía entretenimiento. En ese entonces no estaban los deportes a la escala en que están hoy. En ese entonces no estaba el cable, la televisión en nuestras casas. Pero el Dios del entretenimiento se ha apoderado de esta nación. Es fácil para muchas personas en esta nación pasarse un día entero solamente viendo deporte. Es fácil para mucha gente en esta nación pasarse un día entero jugando PlayStation o Xbox o lo que sea. Es fácil para esta nación quedarnos en nuestras casas solamente con entretenimiento. Ese es el Dios del entretenimiento. Y ese es el Dios a que muchos cristianos le están sirviendo en este momento. Hermanos, pero también está el Dios de la vanidad. El Dios de la belleza.
¿Cuánta gente quiere verse bien? ¿Cuántos millones de dólares se invierten en esta industria? Porque la gente tiene entronada en su vida, y especialmente las mujeres, la diosa Venus o Cleopatra, aquella faraona de Egipto. Quieren verse como ella. Hermanos, tenemos que sacar, si queremos servirle a Dios, tenemos que sacar esos dioses de nuestra vida. El tiempo se ha ido rápidamente. La cuarta resolución. Hoy, hermanos, resolvemos vivir en santidad. Verso 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermano, para servir al Señor es imprescindible, es indispensable vivir en santidad. Si no vivimos en santidad, eso nos descalifica en nuestro servicio a Dios. En 1 de Pedro 1:14, Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. No podemos servir a Dios si no hay santidad en nuestras vidas. Hermanos, en esta tarde vamos a resolver que en el 2019 vamos a vivir en santidad para que nuestro servicio sea agradable a Dios. Ya por último, el pueblo es desafiado por Josué. Y él le dice: si os mal parece servir a los dioses que vuestros padres tuvieron allí al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, decidan a quién van a servir. Pero yo he tomado una decisión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú tienes que tomar una decisión en esta tarde. ¿A quién tú vas a servir? ¿Vas a servir a los dioses que hasta este momento ha estado sirviendo? Josué dice: no. Josué resuelve: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este pueblo dijo: no, nosotros también serviremos a nuestro Dios, porque Jehová es nuestro Dios. Y a veces nosotros hacemos declaraciones tremenditas. Sí. Hoy, ¿qué pasó con el pueblo? Nomás hizo Josué morir. Vemos en el tiempo de los jueces, todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Buscaron sus dioses de una vez, de esas naciones. Y el punto llegó a una situación tan crítica que en tiempo del profeta Elías, él convoca al pueblo allí en el monte Carmelo. Y en el versículo 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes, vemos que allí Elías dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió una palabra. Hermanos, si nosotros reconocemos a Dios, que Él es Dios, si nosotros hemos reconocido que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, entonces si hemos reconocido eso, sirvámosles. Pero sirvámosle con temor. Sirvámosle con integridad y verdad. Quitemos los dioses que hay en medio de nosotros, que hay en nuestras vidas, y vivamos en santidad. Yo le aseguro, hermanos, que si nosotros nos proponemos cumplir con esas 4 resoluciones,
en nuestras vidas, en el 30 o el 31, no sé, de diciembre del 2019, otro gallo va a estar cantando en nosotros. El desafío está ahí lanzado. Hay momentos que tenemos que decidir. No podemos quedarnos en una neutralidad. Yo recuerdo un juego que jugábamos de sí en no, y hacían una pregunta y usted estaba en la línea, hiciera a la derecha, usted saltaba como sí, hiciera a la izquierda y no, y había algunos que no sabían la respuesta y se quedaban en el medio. Creo que así hay muchos evangélicos hoy en día, están en el medio. No están ni con Dios, ni están con el diablo. El Señor Jesucristo un día agarró a los discípulos allí en San Juan, capítulo 6. Y ellos estaban indecisos, porque muchos de los que andaban con el Señor le abandonaron. Y el Señor pudo ver la indecisión en ellos. Y en el capítulo 6, el verso 67 y 68, el Señor le dice: ¿queréis acaso iros vosotros? Ustedes también quieren irse, decídanse. El Señor estaba dispuesto a dejarlo ir. Tenían que decidir. Y ahí fue cuando vinieron las gloriosas palabras de Pedro, cuando él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, si Dios es nuestro Dios, cerremos fila con Él, pero no estemos actuando, no estemos ahí indecisos. Sirvamos a Dios, porque Él es digno de nuestro servicio, Él es digno de nuestra adoración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias. Tú sabes verdaderamente lo que hay en nuestros corazones, así como sabía lo que había en el corazón de cada uno de los que estaban presentes allí en esa reunión, en sí que sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque reconocemos que somos débiles. Reconocemos, oh Dios, que por nosotros mismos no podemos sostener estas resoluciones. Si tú no nos ayudas, si tu Santo Espíritu no nos fortalece, si tu palabra cada día no nos alienta, Padre, oh Dios, ayúdanos a poder cumplir con estas resoluciones. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.